blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Y aquí Damos estamos la bienvenida en empresados, esta noche de porque el jueves cielo a está Ceci de Luzuriaga y su columna. ¿Qué tal, Ceci? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien por allá? Muy bien, fantástico. Disfrutando de esta noche, por supuesto. Como todas las noches aquí en Solo una Noche, disfrutamos y nos divertimos y la pasamos bien. Muy bueno Así que eso. eso es, para eso estamos, para eso estamos. Ceci, hoy tenemos un tema que es que te vi que lo habías, algo habías anticipado en tus redes también sobre Sí, los conflictos, ¿no? ¿Cómo? sí, A ver, porque mucha gente le tiene miedo a la palabra conflicto. y sí, por eso lo traía. En realidad, cuando hablamos de conflicto, entendemos desde ya, por supuesto, una pelea. Yo creo que hay algo acá que se juega con respecto a eso. Pero ¿qué es un conflicto? En verdad, un conflicto es un desacuerdo entre una o más partes, ¿sí? Y esos desacuerdos pueden ser tanto externos como internos. Desde el punto de vista de lo psíquico, entendemos que un desacuerdo interno se va a reflejar en un desacuerdo en el afuera, ¿sí? O sea, Pero si cuando nosotros tenemos subimos al conflictos con conflicto, nosotros mismos, se van a aparecer esos conflictos con otros o con otros en nuestras relaciones cotidianas. no solamente en las relaciones cotidianas, esos conflictos también se ven en las decisiones cotidianas. Cuando nosotros estamos en un estado de conflicto permanente, que generalmente solemos estar así, salvo que hagamos un trabajo, sí, no sé si Profundísimo. es trabajo, pero claro, cuando estamos en un estado de atención, ¿no? O sea, que nosotros vamos observando cómo esta mente nos va jugando una pasada o una mala pasada, vamos a decirlo de esta manera. Entonces, la forma en que nosotros podemos comprender de alguna manera cuál es ese desacuerdo interno o en dónde me encuentro es observando el conflicto en lo exterior. Claro. Por supuesto que si ese conflicto yo no lo puedo detectar, se va a terminar convirtiendo a lo mejor en un problema con un otro, o con una otra, con un otro, un problema en un trabajo que tengo que hacer, un problema en un lugar de mi vida que, bueno, eso viene a contarme lo que está internamente en conflicto. ¿Y cuántas veces Pero, hemos escuchado, ¿no? De eso de, ay, esta persona es tan conflictuada. ¿viste? Muchísimo. No sé, lo hemos escuchado mucho y en general lo que tendemos es a salir de ese lugar, ¿no? O sea, no queremos saber nada con el conflicto. Todos queremos la paz interior, la paz mundial, la paz. Pero no podemos ir a buscarla afuera, esa paz, ¿sí? No puedo pretender que el exterior me traiga esa paz si internamente yo estoy en este Claro. lugar, ¿sí? Hay muchos puntos de vista sobre el tema. Uno de ellos es que en realidad nosotros estamos en un estado que debería ser inalterable, que es de paz o de cierta Ujú. tranquilidad. Esto desde una visión a lo mejor más filosófica o budista, ¿no? Sí. Pero digamos que el conflicto, que a veces también se puede asociar al sufrimiento, porque muchas veces el conflicto está asociado a un sufrimiento. Tengo un conflicto existencial, tengo un desacuerdo entre dos partes mías, que puede ser, no sé, quiero esto, pero si lo hago puede traer una cierta consecuencia, por ejemplo, ¿no? Y esa consecuencia que puede traer, en verdad lo que me está trayendo es lo que pone en juego quizás una escala de valores míos internos, ¿sí? Por eso está bueno revisar esta escala de valores, porque esto naturalmente va cambiando. Yo pongo un ejemplo que es básico, pero que puede servir, que es que cuando nosotros éramos chicos nos habían enseñado a no hablar con gente extraña, Sí, es lo cual verdad. de alguna manera podía ser válido para evitar ser Situaciones, secuestrados, sí, sí. claro, situaciones complejas, digamos, o más Ujú. complejas. Por lo tanto, un niño que, de hecho lo vemos a veces con los chicos, ¿no? Si saludamos al hijo de una persona que no nos conoce, puede hasta quedarse callado porque mira al padre esperando esa autorización, O se esconden porque en detrás él del papá está o la mamá. funcionando.
Sí, cualquiera de esas opciones. Acá lo importante es que lo que está funcionando ahí es Ese digamos, hay mecanismo. una regla, exactamente, que ahí es donde quiero ir. Hay una regla que dice que yo no puedo saludar a un extraño, salvo que me lo autorice la persona que puso esa regla. Claro. Ahora, si yo de grande sigo manteniendo esa regla, muy probablemente no pueda tener relaciones o no pueda vincularme o no pueda salir al mundo como corresponde. Un ermitaño, me transformaría en un ermitaño. En el mejor de los casos, porque en verdad Claro, sí, sí. Sí, un no, ermitaño tiene un lado, digamos, filosófico muy profundo y de un autoconocimiento, o sea, un ermitaño es una elección. claro, Yo pero por diría que ejemplo, en más este bien, caso podríamos estar poniéndolos a la defensiva todo el tiempo y a lo mejor ponerse a la defensiva implica también atacar o ser agresivo, ¿no? Hay mucha gente que por no relacionarse se pone en una posición hacia la defensiva y hasta medio agresiva para decir, ¿para qué no me jodan? ¿No? O sea, no te me acerques bueno, mucho. es muy interesante lo que traes porque en realidad es un mecanismo defensivo el ponerse a la defensiva, ¿no? Este Claro, lugar donde antes de que me digan algo, por ejemplo, en este ejemplo, o yo ataco o huyo. Pueden ser cualquiera de las dos opciones. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué sucede ese mecanismo? Hay muchos otros, ¿no? Y ahí viene el tema del conflicto. Sucede porque hay unas reglas internas que son mías, que me pertenecen, que ponen en jaque ciertas situaciones o que se ponen en jaque en ciertas situaciones externas, ¿sí? A lo mejor esta persona o esta situación o esta idea que está dando vueltas en mi cabeza entra en conflicto con otra parte mía y como yo no lo puedo detectar como tal, porque muchas veces no es tan claro saber que esto es, digamos, son estos desacuerdos que suceden, ¿sí? Comienzo todo un camino que se hace como mucho más largo, ¿sí? Es como decir, en vez de subir directo a la montaña y sin peso, tratamos de empujar una piedra y a la vez subir como de costado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo interesante de un conflicto? Porque digamos que la vida, no sé si se podría tener sin conflictos, pero sí podemos tener en cuenta que no vamos a movernos siempre en conflictos muy distintos. ¿Por qué? Porque lo que nos invita el conflicto es a revisar esa escala de valoración que yo tengo con respecto, como decíamos antes, un tema, una situación, etc. Por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, ya que ayer fue, perdón, ya que el lunes fue San Valentín, es una buena forma de traerlo. El modo de vincularme a través de una relación de pareja. pareja, compañero o lo que fuera, ¿sí? Hoy estamos escuchando muchísimas más formas de vincularnos con los otros y no está solamente el tema de estar en pareja como lo que quedaría Sí, sobre la mesa. estandarizado. Exacto. Pero ¿qué sucede si yo tengo una idea de relación, vamos a ponerlo tradicional, vamos a ponerlo en este Ujú. caso, pero aparece un juego, un coqueteo de que sea desde otro lugar esa relación? Pone en conflicto digamos, una base personal, ¿sí? Que mueve las Ese conflicto, estanterías, las estructuras. sí, exacto, y eso es un conflicto. El tema es que muchas veces las personas asocian la palabra conflicto con guerra, con pelea, con tener que agarrarse a trompadas, Claro, sí, dejar de hablarse. revolearse algo. Exacto. Pero si yo observo cuál es la información que me trae eso que estoy viviendo en el afuera, puedo tomar en principio varias decisiones. Pero la más sabia y la más inteligente primero es, si puedo darme cuenta, es observar e ir hacia adentro para ver qué me está informando esto. ¿Sí? Entonces, está bueno poder ver en qué área de mi vida siempre tengo mayores conflictos, porque ahí voy a tener como una mejor noción de cuál es el problema, o digamos, o cuál es esto que internamente yo tengo que ir a cuestionar. Lo que nos llama al conflicto es a ser observadores, a observar y ver, y hasta es bueno en estos, es hacer ciertos ejercicios cuando uno observa estas ¿Sí? situaciones, de anotar. Para tenerlos, ¿no? Anotar si tenemos la posibilidad, pero Sí, 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 si no sí. vamos a anotar, lo que sí podemos hacer es, porque esto va a depender después de la característica de cada Ujú. persona, ¿no? Pero supongamos que es un temperamento más impulsivo,
quizás es retener un poquitito este impulso que tengo de contestar o de tirar todo por A la, la por la mierda. borda, Sí. como se dice, para poder ver qué información realmente me está trayendo esto. Si no puedo, por supuesto, listo, lo trato de resolver con las herramientas que tengo, ¿sí? Pero lo Ujú. interesante de un conflicto es que si lo observamos, siempre va a estar hablando de nosotros. Por supuesto que el otro que participa, si hay un otro y no es una situación interna como una idea o con una emoción o lo que fuera, ese otro también está participando de alguna manera de este conflicto. Lo bueno que todas estas situaciones que vivimos, de los conflictos o el otro que nos trae, son como carteros que nos van mandando mensajes, ¿no? Nos van trayendo información permanentemente, que estamos en el tiempo de la era de las informaciones. Qué bueno poder agudizar los sentidos y tomar nota, no nota físicamente, digo, tomar nota de esas cosas que nos trae, esa información de nosotros mismos que nos traen, ¿no? Porque esos son los ingredientes que necesitamos para poder comenzar un camino de autoconocimiento profundo. Es una buena imagen la que traes, la del cartero, ¿sí? Porque en realidad el conflicto es una comunicación de algo que no está, digamos, que me está trayendo la posibilidad de repensarme, ¿no? Volvemos un segundo al tema de las relaciones. Eh, por ejemplo, y acá viene, o sea, lo interesante es que cuando yo estoy en un desacuerdo con un otro, se juega la posibilidad de llegar a un acuerdo, incluso de que no haya acuerdo, ¿no? O sea, que el Ahí está. acuerdo sea que no haya acuerdo en ese Claro. punto, ¿sí? Pero entonces sabemos, ambas partes, que eso está en ese lugar y ahí si nos volvemos a meter va a volver a suceder, ¿sí? La Es como entendemos. decir, estoy con un estado de ansiedad, ¿sí? Y tengo que resolver algo que es urgente, pero estoy pensando, no sé, en una separación, vamos a poner por caso. La única forma que yo tengo de, digamos, autogestionarme en ese momento es frenar la pelota, parar un segundo y darle ese lugar donde estoy sintiendo esa incomodidad, la tranquilidad de que después voy a volver sobre esos pasos para ver cómo lo resolvemos, ¿no? Entonces, lo importante de esta columna era que cuando nosotros hablamos de la palabra conflicto, podamos realmente utilizarla en su totalidad y no pensar que esto necesariamente tiene que ser una ruptura, un problema, no sé, una guerra entre países, Sí, ¿no? no, o sea, perderle el miedo a ciertas palabras, ¿no? Y una de esas es conflicto, que Sí, en realidad lo que nos puede ayudar, un conflicto puede ser revelador para nosotros mismos. siempre. Sí, sí, no nos enganchamos en la trama, digamos, ¿no? Si podemos mantenernos como en ese lugar donde puedo escuchar lo que el otro me trae, puedo recepcionar lo que el otro me dice y a partir de eso hacer un movimiento. Muy bueno, muy bueno. Bueno, no tener miedo a las palabras y cuando uno está frente al conflicto, no esconderse, no tirar la basura abajo de la alfombra, porque hay que dejar que el agua corra, porque si el agua no corre se estanca y se pudre. Y estas cosas eh, que tenemos que aprender como el verdadero sentido de algunas palabras, ¿no? Que le tenemos que Ujú. dar una revalorización a algunas palabras que nos puede Sí, ayudar un montón. tenemos que perder el miedo a comunicarnos. Eh, para eso hay que, siempre digo lo mismo, hacer un trabajo de autoconocimiento. Disculpen si soy pesada en ese punto, pero no hay otro camino. Perder el miedo a la frase tenemos que hablar, porque eso debería ser siempre que yo desee resolver algo con alguien o ponernos o llegar a un punto intermedio de acuerdo o lo que fuera. ¿Sí? Sacarle Y el, eso es una tenemos que hablar. habilidad. ¿Qué pasará? Ah, Bueno, siempre que algo tenemos dijimos que que tenemos que hacer. hablar, claro, siempre que dijimos que tenemos que hablar, sabemos Miedo, que, miedo. claro, es porque lo asociamos a eso, ¿no? Bien, por lo tanto, si nosotros este conflicto que tenemos acá en la mente podemos comprender que lo que viene en el afuera es una proyección de eso, que a lo que me invita es a
tratar de ver cuál es mi participación, ¿sí? Porque digo, si siempre estoy en medio de un quilombo, vamos a poner este término, y es llamativo. Claro. Por lo menos tengo que plantearme qué es lo que sucede conmigo, que ¿Qué siempre estoy en pasa? medio. Claro. A veces el caos externo no tiene que ver con mi propio caos interno, pero si yo creo, por ejemplo, no, yo estoy divina, la verdad todo tranquilo, pero vivo siempre en medio del conflicto de otras personas, quiere decir que algo estoy negando de mí. Esta es la invitación, ¿no? Perder el miedo al tema, perder el miedo a comprender, digamos, comprender que lo que nos trae el conflicto siempre es una posibilidad de llegar a un acuerdo, aunque ese acuerdo sea neutral, ¿sí? O que no haya acuerdo, Ajá. y a incursionar de qué me está hablando ese conflicto acerca de mí. Claro, eso es muy bueno. Eso. Y que aprovechar aprovechar ese conflicto para un puntapié, para un tobogán, no, perdón, para una rampa para poder surgir algo nuevo, para mejorar y para dejar atrás cosas que nos hacían daño, ¿no? Sí. Yo sé que se pueden llegar a ir susceptibilidades con esto, porque a lo mejor uno estaba creído que todo el problema era de los demás. Pero en realidad, si uno se pone a revisar en dónde se encuentra permanentemente, puede tomar otras decisiones. Y es mucho más liberador que creer que esto viene como imposición, ¿no? Como solamente destino, ¿sí? Exactamente. Por supuesto que muchas veces resolver esto, quiero aclarar que lleva su tiempo, y poder entrar en ese lugar donde puedo yo comprender la información que me trae, lleva un poco más. Pero así todo vale la pena poder observar y llegar a una conclusión y luego trabajarlo. No hay rosas sin espinas. Tal cual. Usted lo ha dicho perfectamente con esa metáfora. Muchísimas gracias, Ceci. Como siempre, Gracias a vos. clarificadora, y la encontramos a Ceci de Lusuriaga en todas sus redes sociales como Cecilia de Lusuriaga. Así es. Muy bien. Así Muchas que gracias. será- Instagram, Facebook, YouTube, y estas columnas las pueden ver en YouTube y también las pueden escuchar a partir de ahora en Inbox. También están Qué bien. con solo una noche, también van a escuchar las columnas. Así que muchísimas gracias, Ceci, como siempre. Un besote grande y nos vemos la próxima semana. Que tengan una hermosa noche. Gracias. Pues Ceci de Chao, chao. Lusuriaga, aquí en Solo una Noche por Baby Radio.